con el panel que tenemos programado sobre estas perspectivas sobre la propuesta para la modernización del sector eléctrico y si cubre las necesidades realmente de los consumidores y del sector. Ya acá en el estudio tenemos a los actores que van a participar en este panel, el señor Marco Acuña, quien es el presidente ejecutivo del ICE, a don Alan Benavides, presidente de la Cámara de Empresas de Distribuidoras de Energía y de Telecomunicaciones, también al señor Mario Alvarado, director ejecutivo de la Asociación Costarricense de Productores de Energía, y al señor Mario Mora, intendente de energía de la ARECEP. Quien va a estar moderando este panel es el señor Carlos Montenegro, director ejecutivo de la Cámara de Industrias de Costa Rica. Muy buenos días a todos, señores. Muchísimas gracias por acompañarnos. Insisto, ustedes pueden escribirnos, hacer sus comentarios y sus consultas y las vamos a estar revisando una vez que terminen de exponer en este panel. Así que le doy el pase a don Carlos y muchísimas gracias por acompañarnos. Muy buenos días a todos y muchas gracias por estar acá. Quisiera en primer lugar pues darle el agradecimiento y el saludo a don Frank Stattenbach, ministro de Ambiente y Energía, a don Ronnie Rodríguez, viceministro de Energía, a la señora diputada Daniela Rojas, presidenta de la Comisión de Energía de la Asamblea Legislativa, y a los distinguidos panelistas que me acompañan acá al frente, y asimismo al señor don Sergio Capón, presidente de la Cámara de Industrias de Costa Rica, y don José Pablo Montoya, vicepresidente de la Cámara de Industrias y coordinador de la Comisión de Energía. También agradecerle a todos nuestros patrocinadores y a los más de 200 personas que están virtualmente compartiendo con nosotros esta mañana este foro de análisis y discusión de la propuesta que el gobierno ha puesto en la Asamblea Legislativa con el proyecto 23414, Ley de Armonización del Sector Eléctrico Nacional. Bueno, como lo han dicho en el segmento de la mañana, pues la energía es un elemento vital para todas las personas en su día a día, pero también para la competitividad del país. Dado pues que es un insumo importante para la producción y que pues a futuro con tanto el advenimiento de las tecnologías de telecomunicaciones como pues el tema de la movilidad eléctrica y demás, pues tiende cada día a tomar una preponderancia mayor la energía, en este caso la energía eléctrica. La Cámara pues viene analizando las diferentes formas y opciones que se puedan tener para pues mejorar el clima de negocios, mejorar esta maraña legal del sector eléctrico, y pues por ello vemos con muy buenos ojos que pues haya esta oportunidad de tener desde el Ejecutivo una propuesta de ley para avanzarlo en el plano legislativo. Sin más introducción, quisiéramos cederle las palabras en el orden que tenemos. Bienvenidos a todos, don Marco Acuña, don Alan Benavides, don Mario Alvarado y don Mario Mora de la ARECEP. Vamos entonces en una dinámica en que les damos a cada uno de ellos 10 minutos para que nos comenten, nos hablen de cuál es la perspectiva que tienen sobre esta propuesta de ley para la modernización del sector eléctrico y que si desde su visión esta ley pues viene a mejorar la situación de los consumidores de energía, realmente cubre las necesidades del consumidor, va orientado en esa línea,
y si desde la organización que están representando, en primer caso, don Marco del ICE, ¿cómo ve el ICE este proyecto y cuáles serían sus apreciaciones sobre esta iniciativa y el impacto que puede tener en el sector eléctrico y en los consumidores? Adelante, don Marco, muchas gracias. Hola, muchas gracias a la Cámara de Industrias por la invitación y por la organización de este evento. Muy complacidos de participar el día de hoy acá. Bueno, el sector eléctrico costarricense es un sector que ha sido bastante estático históricamente. Desde hace más de 70 años, pues se creó el ICE y como tal ha venido solventando necesidades desde el punto de vista eléctrico en el país, haciendo las inversiones respectivas para cumplir el mandato de ley, que es proveerle al sector productivo y a la sociedad energía fundamentada o extraída de fuentes nacionales. Eso es algo establecido en su ley. Posteriormente, conforme se vieron las necesidades de eh, electrificar las zonas rurales, pues nacieron algunas cooperativas y también empresas municipales de electrificación, pues que también fueron parte de ese desarrollo que tuvo el país para posicionarse como uno de los países con mayor cobertura eléctrica en el mundo. Y eso es algo que hoy todavía lo estamos viviendo. Nos falta muy poco, pero es parte de los retos que tenemos en adelante. Después vinieron otros actores, como por ejemplo la generación privada en los años 90, que también pues incluyó una nueva forma, digámoslo así, de generar electricidad, ya no necesariamente por parte de las empresas distribuidoras o del propio ICE, sino también ya con actores privados, en donde el ICE es comprador único y eso se mantiene hasta hoy. También pues se creó la ARECEP por ley para poder regular esta interacción de los diferentes agentes, si se puede decir de alguna manera, y posteriormente el Tratado Marco del Mercado Eléctrico Regional, que eso fue al final de la década de los 10, en el 2008, 9, por ahí, para implementarse ya 2011, una cosa así. Entonces, como vemos, la cosa ha cambiado bastante durante las últimas décadas. Ha cambiado bastante y conforme se va incluyendo un actor nuevo, ya sea en la parte de la oferta, en la demanda o en la transmisión de electricidad, como por ejemplo EPR, que con CIEPAC, ahí también hubo un actor en transmisión, aunque no lo crean, no solo el ICE es agente de transmisión en el país. Pues se ha creado una ley para cada uno, ¿verdad? Cada uno tiene su ley, cada uno tiene sus responsabilidades y sus derechos, pero se ha perdido, en mi criterio, o no se le ha dado la suficiente relevancia al hecho de que tiene que funcionar la cuestión de una manera más cohesionada para poder garantizar así que el mayor beneficio vaya a los consumidores. Y cuando digo consumidores, va desde la persona que paga 4.000 colones de electricidad en la casa hasta una industria que paga 500 millones de colones al mes en el país. Es para todos. Entonces, cada una de esas leyes, pues es complicado entenderlas individualmente y no es complicado entenderlas individualmente, sino cómo interactúan entre ellas. Entonces, se ha visualizado una ineficiencia, creo yo, del propio sistema, que creo que es hora de que tomemos una decisión responsable para el futuro del país, de manera tal que se armonicen todos esos proyectos de ley y esa relación que hay. También la tecnología ha traído nuevas formas de consumir y generar electricidad, lo cual irrumpe de cierta manera en el mercado y digamos que le mueve el piso, digámoslo así, a algunos actores. Por ejemplo, la generación distribuida viene a tomar gran parte digamos, o aportar a las necesidades de electricidad del país, desplazando incluso algunas, ¿por qué no?, inversiones privadas en generación, ¿no? Porque ya estamos hablando de 150 megavatios de generación distribuida, que bueno, pueden ser cerca de
6, 7 BOs, por ejemplo, ¿verdad? Solo en solar. Pero este sector tuvo su ley hace poco, el año pasado creo, que es otra ley que se suma, digámoslo así, al compendio de leyes que rigen el subsector eléctrico del país. ¿Qué es lo que pasa o qué es lo que nosotros visualizamos desde el ICE? Que ha habido una necesidad o un interés para producir kilovatios hora y vender kilovatios hora. Sin embargo, en medio de eso existe una serie de necesidades o más bien de servicios que se tienen que garantizar en un sistema eléctrico para que puedan existir esas transacciones de kilovatios hora. Y nosotros vemos en esta ley, como hice, una oportunidad para monetizar los servicios que no son kilovatios hora. Esos servicios son respaldo, control de frecuencia, control de tensión, regulación, control de tensión y regulación de tensión, etcétera, que hoy en día se dan por un hecho en el sistema y nadie piensa en eso. Pero la tarifa de la institución incluye los servicios que se prestan ahí. Entonces nosotros lo vemos como una oportunidad de visibilizar esos servicios y monetizarlos de manera separada con los kilovatios hora para que de esa manera puedan haber más actores en el mercado, por decirlo de alguna manera. También a nivel regional existen algunas necesidades surgidas por la no recontratación de generación privada por parte del ICE, que también ha metido presión. Existe un proyecto de ley en la corriente legislativa que yo creo que también sería como un proyecto más, digámoslo así, al compendio, y creo yo que esta ley pues viene a amalgamar de una mejor manera a los diferentes actores y su manera de interactuar. Nosotros vemos una gran oportunidad también en lo que corresponde al despacho vinculante. Esto significa que tanto la oferta como la demanda declaren qué van a consumir y cualquier desviación sea compensada adecuadamente. En este caso, solo el ICE hoy tiene la capacidad de brindar los servicios de respaldo y de reserva rodante, por ejemplo, que es la reserva que está ahí simplemente esperando que alguien no pueda entregar energía o que haya una falla en el sistema. Entonces, la monetización de todos esos servicios nosotros lo vemos como una gran oportunidad, y también cuando un gran consumidor hace un contrato con un generador no firme, nosotros podemos entrar, digámoslo así, a dar esa firmeza y que sea reconocida directamente. De esa manera nosotros podemos monetizar ese servicio. No vendemos los kilovatios hora, pero eso es un ingreso que después podemos reinvertir en mantener el sistema, la firmeza y también las redes de distribución. Algo importante con esta ley es que no se pretende dividir al ICE, privatizar alguna parte del ICE, y lo cual pues es un elemento no menor y es importante porque todo mundo reconoce la importancia de mantener a una institución fuerte para poder garantizar la estabilidad del sistema. Creo yo que al final se genera un ambiente de más competencia a nivel de la oferta, no tanto de la demanda, y eso de cierta manera pues creo que viene a beneficiar a las tarifas al fin y al cabo, y también a hacer una mejor distribución de los costos del sistema entre los agentes que utilizan esos servicios. Creo yo que eso es lo más importante para mencionar. Muchas gracias. Muchas gracias, don Marco. Tengo una pregunta que me hacen de si puede explicar qué es lo que significa despacho vinculante. Me están preguntando. Así funciona digamos, en los mercados abiertos, así funciona. Usted tiene una planta de generación, usted dice, yo mañana voy a generar a las 10 de la mañana 10 megavatios, y eso usted lo declara. Cuando se hace el predespacho, el operador de mercado dice, bueno, el generador de don Carlos va a generar 10 megavatios a las 10 de la mañana. Si don Carlos no cumple porque generó 8, el sistema necesita los 2 que le faltan y alguien lo tiene que suplir. Entonces Carlos va a tener que ver a quién se lo compra o lo provee alguien que brinda servicios de reserva, y después a Carlos le llega la factura, pero no le llega al consumidor. Así es como funciona. Un despacho vinculante es como una oferta que yo hago al mercado, y no solamente eso funciona desde el punto de vista de la oferta, sino también de la demanda.
Entonces, eso es como la explicación muy, muy sencilla. Muchas gracias, don Marco. Ahora le vamos a dar la palabra a don Alan Benavides para que pues, nos haga su análisis sobre qué piensa la Cámara de Empresas Distribuidoras de Electricidad sobre esta propuesta de ley. ¿Se necesita en el país y qué beneficios pues, nos va a traer? Muchas gracias a quienes organizan este evento, a señores del MINAE, al ministro y al viceministro. Es importantísimo en esta coyuntura que vive el mundo con respecto a tantos temas que se discuten, de la gran transformación de energía, palabras nuevas como las que hemos oído, descentralización de la energía. Nosotros hemos llamado en Heredia la electrificación de la economía y le hemos dado varios nombres porque también tiene que ver con la descarbonización de la economía, cosas que van prácticamente a ocupar los tiempos de las empresas distribuidoras porque estos son mandatos prácticamente universales que hace el mundo para poder llegar a tener un planeta limpio. Digamos que esa es una línea de pensamiento de hoy, pero hoy estamos enfrentando una ley que viene prácticamente a cambiar totalmente la forma en que se han venido haciendo las cosas. El ICE nació como un proyecto, digamos, de una ley de militar. Después de una confrontación bélica en Costa Rica, se hace una ley así, hágase la luz, casi como el Génesis. Sin duda alguna, el ICE cumplió, ha tenido una labor extraordinaria, que nacieron también empresas como las cooperativas, que tuvieron que atender el campo, y la empresa de servicios públicos de Heredia ya existía. Eso no es para rajar, pero es para contar que la empresa nace en 1888, cuando hace la primera planta, pero ahí venía trabajando poco a poco, pero prácticamente los ingenieros que habían aprendido en Heredia a trabajar en esto fueron los que formaron al ICE. Y a nosotros eso nos enorgullece. Y reconocemos el papel del ICE en todo este tiempo, 70 años, dice don Marcos, y que prácticamente ha venido a cumplir con una misión de electrificar el país y sobre todo cumplir otra gran misión que es proporcionar energía verde al sistema. Esto no ha sido ya suficiente. Hoy la ley viene a advertir de que es necesario otros enfoques. Nosotros los hemos percibido en términos de que es necesario, a raíz de una palabra interesante que vale la pena mencionar, subrayar, que es la descentralización de la energía, en donde las redes eléctricas hoy tendrán que jugar otras funciones adicionales, producto de servicios que se van a implementar sobre estas. Y me refiero por ejemplo, a una actividad que ya se está dando, que puede ser una amenaza para las empresas distribuidoras, pero realmente es inevitable por la tecnología que ninguna empresa distribuidora va a rechazar. Y es como hemos llamado la famosa generación distribuida, que bien es cierto que se va a dar, es una realidad, es una amenaza que tenemos que confrontar en momentos en que el país comienza a tener un crecimiento en este campo. Quizás otro elemento importantísimo es las redes, prácticamente cuando llegue la movilidad eléctrica, que van a tener las redes que ser usadas para transferir energía en muchas direcciones, pero también dirigido a los taxis eléctricos, a la flota privada que se va a ir cambiando, a los buses eléctricos. O sea, las redes van a tener que conformarse a través de inversiones costosas de electrónica para poderlas utilizar para diferentes actividades. Y eso es muy importante mencionar. Eso significará impacto tarifario. Alguien tiene que pagar eso. De tal manera que nosotros en estos momentos estamos ante una ley que viene a recoger las necesidades de la modernidad y poderlas implementar para que los actores tengamos otras actividades de atención. Es indudable que las plantas que están construidas en el país y que fueron hechas para ciertos contratos
que se quedaron ahí al garete, es una lástima verlas para cualquier profesional o para cualquier actor del sector, es una lástima verlas paradas. Bueno, nadie aquí se está oponiendo radicalmente a que no funcionen. Obviamente tendremos que visualizar nuevos enfoques. Yo he llamado paquetización de energía. Nosotros podremos y tendríamos ya una visión de la posibilidad de ponerle a las diferentes industrias en diferentes épocas del año energía disponible para que la producción pueda acomodarse en los requerimientos, digamos, de planificación de la industria, del comercio también, etcétera. Esas cosas ya se estaban viendo. Y si esto se puede implementar en una ley, sería mucho más conveniente. Obviamente, y lo digo y lo subrayo, esto está empezando. Está empezando porque requiere toda una polémica en el Congreso, donde van a estar los actores, en donde van a haber eventos de discusión que van a poder aplanar los diferentes artículos de la ley y acomodarlos a las circunstancias para que generen tranquilidad a los actores que puedan sentirse alguna preocupación. De esta manera de que como todo proyecto de ley todavía tiene que transitar ahí por el Congreso muchos meses. No sé si serán años. En fin, lo que no queremos dejar es una creencia de que nosotros lo estamos oponiendo. Cámara de Empresas Distribuidoras jamás se va a oponer al desarrollo y a la modernidad. Ahí somos actores importantes. Pero sí, repito, estamos muy preocupados por lo que es la descarbonización del sistema. Eso es un asunto que es un mandato universal, tiene que cumplirse primero, es el planeta, es el calentamiento global. Y vea usted cómo las cosas se anteponen. Bueno, en estos momentos estamos ante un asunto legal de un país que está muy interesado, que tiene una gran actividad en el desarrollo de la electricidad y de todos esos enfoques, digamos, verdes o ambientales, y nosotros no podemos salirnos. Pero tenemos también claro que advertir que requerimos muchas inversiones para poder hacer que nuestras redes se modernicen y que prácticamente demandarán diálogo con ARECEP, diálogo con todos los agentes del sector para poder salir con una media en cuanto a las decisiones que se vayan a tomar, porque no podemos seguir avanzando si no le damos esa versatilidad que aquí es lo que estamos discutiendo, esa versatilidad a la operación de las empresas utilizando las redes para hacer todas estas introducciones que la ley implica para poderle generar a los clientes, a los que están dependiendo de la misma, diferentes oportunidades de compras de energía que al final a nosotros también nos interesan como agentes poder ser el medio entre un cliente y una empresa distribuidora. Digamos que en términos muy generales, pues he manifestado la posición de la Cámara y que también somos conscientes de toda la misión que nos corresponde hacer, de prácticamente no desligarnos de las responsabilidades de ciudadanos del mundo en materia ambiental, no desligarnos de la intención de ser mucho más eficientes en la gestión, de también de otorgarle a los clientes oportunidades de precios, de dinamizar las redes, de dinamizar la economía, de electrificar la economía, porque tendremos, repito, que echar a andar, y eso lo quiero subrayar para terminar, que la misión más importante que estamos tomando en estos momentos las empresas distribuidoras es la movilidad eléctrica. Es la movilidad eléctrica porque esto viene a descarbonizar altamente y progresivamente todo lo que es el país en zonas donde la contaminación es sumamente peligrosa para la salud pública. Sacando los buses de servicio, que son buses de combustibles fósiles, podríamos introducir más energía y en este sector ampliar otra vez la demanda que permita que mucha gente pueda satisfacer actividades hasta empresariales haciendo las plantas que se requieran. Nosotros estamos conscientes de que es un papel en que todos vamos a tener un espacio para poder operar. Muchas gracias.
Muchas gracias, don Alan. Bueno, con los dos primeros panelistas vemos que hay viabilidad, hay oportunidad porque no están manifestando una oposición a esta iniciativa y pues eso a los que trabajamos por muchos años en comités de enlace y grupos que se armaban entre MINAE y Asamblea Legislativa para tratar de modernizar el marco jurídico del sector eléctrico, pues nos llena de entusiasmo y de pues esperanza de que ahora pues sí hay un ambiente más positivo para poder introducir mejoras en lo que sería el marco jurídico y me parece que don Alan pues lo ha puesto en contexto en el sentido de que esta modernización del marco jurídico también permitirá y abrirá oportunidades para dinamizar la economía y poder generar más empleo que el país pues lo está necesitando. Y pues el avance tecnológico también pues ha marcado la necesidad de cambios. Entonces, continuando con los actores que están del lado de la producción y distribución, transmisión de la electricidad, vamos a darle la palabra ahora a don Mario Alvarado, director ejecutivo de ACOPE. Pues, don Mario, le informo que del plan original, pues más bien tenemos algunos minutos porque empezamos casi 10 minutos antes y pues los compañeros han hecho un uso eficiente del tiempo. Para que proceda pues a hacernos la presentación, don Mario tiene una presentación en PowerPoint que la va a compartir. Adelante, don Mario. Muchas gracias, don Carlos. En primera instancia, un agradecimiento a la Cámara de Industrias por la invitación a este foro. Me parece que es una gran iniciativa y realmente es algo que es muy útil para toda la gente que está interesada en el tema de el sector eléctrico. Por supuesto, un saludo a todas las autoridades que nos acompañan, a mis contertulios aquí en la mesa y también a todos los que nos siguen por redes. Además de eso, y de inicio, una felicitación al Gobierno de la República por la presentación de esta iniciativa. Es una decisión valiente que nosotros aplaudimos y que es una discusión que hay que dar porque hay muchas razones para que esto se resuelva y se resuelva pronto. En la presentación lo que quiero en primera instancia es mostrar qué es lo que tenemos hoy día, por lo menos desde nuestro punto de vista, en cuanto a la estructura y transacciones actuales dentro del Sistema Eléctrico Nacional, que resumo como CEN en esa filmina. Lo que tenemos en el esquema o el modelo costarricense desde hace muchos años es una relación entre los actores de generación que brindan esa energía a las distribuidoras de una forma, digamos, directa a través de tarifas establecidas por la ARECEP. Actualmente tenemos, además de eso, bueno, tenemos actores privados con contratos que le entregan esa energía directamente al ICE, que ya mencionó el señor presidente ejecutivo del ICE. Y también tenemos generación propia de las distribuidoras que se ha desarrollado ya desde hace mucho tiempo, desde que se instauró la ley 8345, incluso antes, como dijo don Alan, porque la planta La Joya es del siglo antepasado. Y con mucho orgullo, don Alan, realmente el trabajo que ha hecho la SPH en esa labor. Y además de eso, actualmente tenemos una relación que es desde 1998, en donde el ICE interactúa con el mercado eléctrico regional como actor único también. Eso se revisó en el 2011 a través del establecimiento del segundo protocolo y básicamente quedó igual. Desde hace más o menos 2 años, un poco más, realmente casi 3, tenemos una serie de generadores privados sin contrato. Básicamente el ICE decidió no renovarlos. Y esto es un reclamo para el sector eléctrico y el sector de energía costarricense, porque mientras el mundo está desesperado por energía eléctrica, aquí estamos desperdiciando electricidad renovable, limpia y barata, y realmente no va con la filosofía del ser costarricense ni con su posicionamiento internacional. Este tema hay que resolverlo pronto. Y y también, en honor a la verdad, debo decir que en este gobierno hemos tenido señales positivas de parte del Poder Ejecutivo, de parte del ICE y
en la posibilidad de atender estas demandas en el Congreso, en la Asamblea Legislativa, para darle solución a este problema, porque realmente el desafío que tenemos en nivel de energía es mucho. Indicado eso en esa lámina, tenemos resultados que han salido de varias décadas de interactuar de esta forma. Entre los actores de generación y consumo, básicamente hay una relación que establece la forma de hacerlo y la define el sistema, el Centro de Control y Despacho de Costa Rica, que es el CENSE y que es una unidad administrativa del ICE. ¿Cuáles han sido los resultados? Los buenos, tenemos una cobertura de más del 99%. Esto no es de ahora, tenemos más de 20 años de tener ese resultado y es algo muy positivo en el sector eléctrico nacional. Tenemos básicamente un 99 y a veces casi 100% de energía renovable. Ese es otro gran logro del sistema eléctrico nacional y esa ha sido una contribución del ICE, por supuesto, pero de también los otros actores en generación, de las distribuidoras y también del sector privado que contribuye con energía renovable. Y también tenemos un buen resultado en la atención de la seguridad del sistema. El último racionamiento que tuvimos fue en el 2007 y el sistema se ha comportado robusto y eso es algo valioso de este sistema y hay que rescatar lo que han sido estos éxitos. Sí tenemos elementos en deuda de este sistema. Básicamente la competitividad ha sido un reclamo continuo del anfitrión de hoy, de la Cámara de Industria, durante décadas, por lo menos desde hace 15 años, desde que se estableció el racionamiento del 2007, hemos visto estas tarifas aumentar, a veces bajan un poquito, pero han aumentado sensiblemente, y ese es un tema de competitividad fundamental que tenemos que resolver, y por supuesto, como de forma concomitante, el efecto que tiene sobre tarifas al usuario final. Y además de eso, quizá lo interesante de esta propuesta del Ejecutivo en este momento es que tenemos algunos gestores de cambio o lo que llaman drivers, que son innegables y que son distintos a las discusiones sobre el sector eléctrico que hemos tenido antes. Primero, que la tecnología permite a los consumidores tomar sus propias decisiones de producción. Y eso no es algo menor, eso es algo que pesa sobre un sistema eléctrico que tiene que darle una solución al usuario buena, o de lo contrario, el usuario va a buscar su propia solución. Eso no lo teníamos antes. Es mucho más efectivo que el sistema le brinde la tarifa al usuario competitiva porque implica una economía de escala. Pero si no se la brinda y no se la estaba brindando en muchos casos, el usuario puede tomar la decisión de atender su propio consumo. Entonces, esa es una cosa distinta que nos obliga a buscar una solución en esta propuesta de proyecto de ley, lo cual lo convierte en lo que denominamos prosumidores. Entonces, ahí hay una gran diferencia. El siguiente tema que quiero comentar es que a partir de la exposición de motivos hemos visto una serie de desafíos en el sector eléctrico que plantea el proyecto y por lo cual ellos hacen esta propuesta. Posicionar la eficiencia y la competitividad como principio orientador de la transformación del CEN y modernizar su marco normativo. Aquí ya el presidente ejecutivo nos dijo que tenemos una serie de, leyes que a veces son inconexas, que requieren algún tipo de armonización, como le establece el marco propuesto. Realizar una evolución rápida del CEN. ¿Para qué? Para, de forma solidaria, trabajar en un mayor bienestar de la población, mejorar la competitividad y potenciar el crecimiento del país, que son, elementos de dirección de política pública fundamentales. Integrar las distintas fuentes de energía para la eficiencia del CEN y el progreso de objetivos nacionales de la descarbonización de la economía, porque el reto es que si bien tenemos una matriz eléctrica muy renovable, 2/3 de la matriz de energía, como bien lo han dicho el MINAE, siguen siendo combustibles fósiles que nos dejan en una posición sumamente vulnerable a nivel internacional. Eso tenemos que resolverlo. Ya hay un plan de descarbonización para esto. Al 2050 tenemos que atender este desafío y no es menor. Implica una enorme inversión y se requieren reglas claras para cumplirlo. Y por supuesto, impulsar los procesos de electrificación de los consumos hacia esa ruta de descarbonización. Ya no es un desafío menor. El señor presidente ejecutivo del ICE, en su intervención en la Comisión de Energía, nos dijo que la demanda podría incrementarse 4 o 5 veces y un desafío de crecimiento de entre 5 y 15,000 megavatios. Eso es una gran inversión y requerimos atenderla, y la participación de los sectores público y privado serán fundamentales. Por eso es tan trascendente la propuesta del Ejecutivo. ¿Qué vemos de ese proyecto de ley? En esencia, a diferencia del modelo actual, vemos la creación
a través del mercado eléctrico nacional de dos mercados, uno mayorista y otro de ocasión o spot. Y un comportamiento diferenciado en los actores que ya mencionó el señor viceministro en su exposición previa. Vemos un grupo de actores de generación atendiendo un grupo de actores de consumo a través de unas reglas diferentes y competitivas, en donde a través de los contratos multilaterales u otros esquemas concursables se debe atender el 90% de este mercado de las distribuidoras en estos contratos, al menos el 90% dice la ley, y el resto, el 10%, atenderlo en el mercado de ocasión para generar una señal de precio. Eso es fundamental y eso ocurre en los mercados desarrollados en otras latitudes del mundo. Y además deja unos espacios muy importantes a los grandes consumidores que van a poder establecer contratos bilaterales. Esto es muy importante para los grandes consumidores porque a veces ellos tienen que tomar decisiones de inversión que significa tener una tarifa o una señal tarifaria estable a lo largo de los años. Es muy difícil para un inversionista que quiera entrar en un esquema de alto consumo eléctrico tener una señal tarifaria que cambia cada 6 meses o cada año o cada 3 meses con el CVG. Entonces, para poder darle estabilidad a este tipo de consumidores es muy importante este esquema de contratos bilaterales y, por supuesto, un esquema de excedentes al MER en donde pueden participar todos los actores de generación y no ahora que el único participante es el ICE. Esto es lo que vemos. Ahora, consideramos que hay que hacer algunos ajustes valiosos al proyecto de ley. ¿Cuáles? Y son vías de mejora, básicamente. Hay que puntualizar los mecanismos de participación y la integración de los diversos agentes de generación actuales y futuros en los proyectos concursables multilaterales y en los bilaterales, porque eso requiere por lo menos alguna clarificación a nivel del proyecto de ley. Y esto es importante para dejar esas rutas establecidas para que a la hora de hacer esa reglamentación no entremos en confusiones o interpretaciones. Además, es importante aclarar si es pertinente mantener la responsabilidad legal de garantizar el abastecimiento y la disponibilidad de energía al ICE. ¿Por qué? Porque la exposición de motivos sugiere que se valore el tema, pero en realidad el proyecto ya traslada la responsabilidad y la operación del CEN al OS y OM, que en la ley se denominan EOS y EOM, que son, digamos, la alternativa al CENSE que está proponiendo el proyecto de ley, pero en el caso del abastecimiento y disponibilidad de electricidad, la tarea le corresponde definirla al ente rector. Eso deja realmente un signo de interrogación muy importante porque dependiendo de cómo se decida eso, va a tener el ICE tranquilidad de poder atender su responsabilidad en el sector eléctrico con la flexibilidad que nos comentó ahora el señor presidente ejecutivo de estar atendiendo, digamos, las necesidades que pueden tener otros actores de respaldo o de servicios auxiliares, etcétera, o trasladar una responsabilidad que actualmente tiene y que le implica una rigidez. Además, es muy difícil poder manejar tarifas en esa línea. En tercer lugar, detallar con mayor precisión el proceso de transición de la situación actual a la situación prevista en el proyecto de ley, porque realmente la redacción de los transitorios y de las modificaciones de ley son escasas y eso es importante que quede claro para todos los participantes. Y finalmente, valorar el concepto de energía nacionalizada, que ya muy bien lo comentó el viceministro de Energía hace un rato, pero que no está tan claro en el proyecto de ley, porque tal y como está, primero no tiene antecedentes de otras legislaciones. Eso no lo hemos visto en América Latina y en otras latitudes. No responde a una realidad física de electricidad, porque la electricidad se mueve a velocidad luz, entonces no se puede la energía de un actor que se nacionalice e inmediatamente después que se entregue. Eso es un poco complejo de entender. No se requiere para aplicar el principio de servicio público. Tenemos 70, 80 años de aplicar el servicio público sin ese concepto incluido. Y además, por la forma en que está redactado, puede ahuyentar inversiones requeridas en el sector eléctrico porque los inversionistas pueden no interpretar bien este mensaje. Entonces, son elementos y vías de mejora. Finalmente, lo que queda es trabajar, manos a la obra, apoyar el trabajo que va a hacer la Comisión Especial de Energía desde el Congreso, muy bien dirigida por la diputada Daniela Rojas, y nosotros participaremos en los espacios en que ustedes realmente nos den la posibilidad de aportar. Y muchas gracias a la Cámara de Industrias por esta oportunidad. Muchas gracias, don Mario. Pues
creo que sumamos más entusiasmo aquí a la aprobación de esta ley y bueno, vamos recogiendo observaciones para el proceso de revisión que se hace en la Asamblea. Quisiera pues saludar a los miembros de la Junta Directiva de ARECEP, que sé que están conectados, a doña Grete López y muy especialmente a don Eric Bogantes, regulador nacional, que esperamos estrenarlo en el próximo Congreso Nacional de Energía que realizaremos, si Dios quiere, en el mes de mayo. En esta oportunidad ya invitamos a don Mario Mora, intendente de Energía, pues que ya pues tiene años trabajando fuertemente en el sector eléctrico y creo que pues ha hecho grandes cosas para mejorar las tarifas para los consumidores. Pues ahora le vamos a dar la palabra entonces a don Mario, que pues ya se estudió este proyecto de ley y que nos puede dar pues la visión de la Intendencia de Energía sobre el contenido de esta ley y pues las expectativas que tienen al respecto. Muchas gracias, Carlos. Muy buenos días a todos los que nos acompañan, tanto aquí en el panel como a través de las redes y a nivel presencial. Creo que la discusión de este proyecto de ley llega en un momento propicio. Quisiera compartir con ustedes más que respuestas, algunas preguntas orientadoras que podrían contribuir al abordaje de la discusión de este proyecto de ley. Sin embargo, quisiera hacer una pequeña referencia. Costa Rica logra cerrar el año 2021 con un crecimiento de 3,7% en la demanda de energía y alrededor de un 3,3% estimado para este año. Pero además, como país, hemos gozado de alguna manera los beneficios de un modelo eléctrico casi 100% renovable, que en medio de la coyuntura y la crisis que enfrenta la mayoría de los países, Costa Rica es de los pocos países que se dio el lujo de no ser dependiente en la generación eléctrica de la generación térmica en exceso y haber aplicado incluso rebajas derivadas de la colocación de excedentes en el mercado regional, ¿verdad? De alguna manera estamos viviendo las ventajas de una decisión país de haber apostado al uso de fuentes renovables disponibles. Entonces quisiera hacer un par de referencias sobre la importancia de esta discusión. Primero, este proyecto de ley abre un espacio de reflexión y análisis en temas cuya discusión ha estado pospuesta por muchos años, pero no estamos partiendo de cero. La línea base es valiosa. Tenemos un modelo eléctrico casi 100% renovable, desarrollado de la mano de políticas ambientales y que apostó desde el inicio al aprovechamiento de las fuentes renovables disponibles en el país. No se quedó ahí. Logramos avanzar en el desarrollo de un modelo eléctrico solidario que ha llegado a alcanzar una cobertura del 99,6%, pero además atendiendo las necesidades de los sectores de consumo, tanto residencial, industrial, comercial y de servicios, con energía originada en fuentes renovables. Y probablemente una de las primeras preguntas que podríamos hacernos nosotros y la audiencia es que si hemos tenido un modelo relativamente exitoso, ¿por qué cambiarlo? Y me voy a ese segundo punto. Vamos a ver. Creo que el proyecto de ley plantea la necesidad de posicionar el impacto que está teniendo un proceso de innovación y cambio tecnológico que yo lo caracterizaría como intenso, acelerado y autónomo, en el tanto no está pidiendo permiso para suceder y que está transformando la dinámica de los mercados energéticos. Y ese contexto nos lleva sin duda a referir a una agenda multilateral enfocada en la descarbonización de las economías, al posicionamiento de la eficiencia, el ahorro energético y la competitividad como principios orientadores del cambio. Como mencionaba el señor viceministro, de
conversar sobre mercados energéticos cada vez más integrados, dinámicos, exigentes, interdependientes y competitivos que nos obligan necesariamente a articular el mercado eléctrico con el mercado de hidrocarburos que por muchos años los hemos manejado con cierto grado de independencia y de discusiones al respecto. Pero ante todo, rescatar la presencia de usuarios empoderados en todos los sectores de consumo y que impacta toda la cadena de valor, a los prestadores, a los proveedores y a los usuarios. Este panel nos posiciona una pregunta orientadora para valorar el alcance de esta reforma legal propuesta. Y básicamente la Cámara de Industria nos invita a preguntarnos si esta reforma legal cubre las necesidades de los usuarios y del sector. Yo respondería con algunas preguntas adicionales, ¿verdad? Desde la óptica de los usuarios, me parece que la discusión de este proyecto de ley debe llevarnos a preguntarnos si esta propuesta contribuye en efecto a la atención oportuna de las necesidades y exigencias de los usuarios. Es lo que los usuarios están demandando hoy y lo que requieren para el futuro. Y preguntarnos además si responde a las necesidades de todos los sectores de consumo, sea residencial, industrial, comercio y servicios, independientemente de su tamaño y la ubicación territorial. Y desde la óptica del sector, preguntarnos también si esta propuesta contribuye a enfrentar algunas de esas rigideces estructurales sobre las cuales hemos hablado en el tiempo y al mismo tiempo preguntarnos cuáles son las referencias que orientan su transformación. Y creo que probablemente una de las mejores referencias es, reconociendo que nuestro modelo tiene ciertas particularidades, precisar si esta reforma avanza al rescate de algunas de las lecciones y buenas prácticas internacionales para promover el cambio. Dicho esto, me parece que es súper importante tener claro que el marco legal es el que determina la estructura del mercado eléctrico nacional. Dicho esto, plantearnos de que es el marco legal el que permite la habilitación de participantes, ¿quiénes? Es el marco legal el que precisa sus competencias, derechos y obligaciones en términos del qué pueden o no pueden hacer, pero también el marco legal determina la interacción y las relaciones entre ellos, la forma en que interactúan y toman decisiones, cómo potencian y materializan esas competencias. Y por ello, en ese contexto, también tenemos que preguntarnos si esta propuesta precisa y clarifica el rol de los principales actores. Hablemos de prestadores públicos, privados y mixtos en el marco de alianzas público-privadas. Si esta propuesta precisa el rol del rector que tiene una participación relevante desde la formulación de la política pública, del operador del sistema, aunque vamos a ver que se plantean algunos cambios adicionales, que está llamado a tener la visión sistémica y de optimización del modelo, del regulador y fiscalizador llamado a dictar señales, y desde los usuarios que ya no solo son consumidores pasivos, sino que están llamados desde ya a la transformación del modelo. Si el marco legal determina la estructura del mercado, entonces una luz orientadora es preguntarnos si el proyecto de ley transforma algunas de esos elementos y rigideces o el estatus del actual marco legal que sustenta el funcionamiento y operación del sistema eléctrico nacional. Y hagamos un recorrido rápido. Ya don Marco hacía referencia sobre una gran cantidad de leyes que están puestas ahí en el marco legal. La pregunta es si este instrumento viene a articular algunas de estas o a ajustarlas para poder articularlas de mejor manera. Pero lo cierto es que el marco legal al día de hoy en generación es el que nos determina la presencia de un Instituto Costarricense de Electricidad, que es ciertamente el operador público dominante. El ICE es el responsable de la atención de la demanda nacional porque así dice su ley. El ICE formula el plan de expansión de la generación porque así está definido. Es el principal generador, tiene la exclusividad de la generación geotérmica, tiene la exclusividad de la generación geotérmica. En el campo de la generación, además, es permitida la participación de la generación privada, solo a pequeña escala, con fuentes renovables y para vender exclusivamente al ICE.
Las empresas distribuidoras también pueden generar, no hay un mercado mayorista. El ICE atiende a usuarios directos en alta tensión. Algunas plantas privadas pertenecen a algunas empresas cooperativas, a manera de ejemplo. El ICE es el único autorizado para transar en el mercado eléctrico regional y también comparándolo con la realidad de los mercados a nivel internacional, no existen mecanismos formales de subasta de energía en el sector en etapa de generación. En transmisión, el marco legal define el monopolio del ICE, es el único agente transmisor regional, y en materia de distribución y comercialización, pues partimos de un marco legal que establece 8 empresas distribuidoras y comercializadoras, cada una con una zona de concesión geográfica establecida por ley. Prevalece la integración vertical. Solo las 8 empresas distribuidoras pueden comercializar energía eléctrica. 2 empresas públicas que conforman el conglomerado del grupo ICE, 2 empresas municipales, 4 cooperativas de electrificación rural. Pero esto no es menor, ¿verdad? Porque estamos hablando de un marco legal que plantea la coexistencia de 3 regímenes jurídicos con ciertas diferencias, y a nivel regulatorio, esa forma en que está estructurado a partir de la ley del mercado nos lleva a 8 pliegos tarifarios y a tarifas diferenciadas para la atención de sectores de consumo, nada más que con características distintas en distintas zonas de concesión geográfica. Esta breve referencia la hago precisamente para dejar posicionadas 3 ideas que me parecen importantes. En primer lugar, este proyecto de ley plantea algunos elementos interesantes que vendrían de materializarse a cambiar la estructura de ese mercado. Por lo menos en el objeto se plantea a través de los articulados iniciales la eficiencia del sistema como uno de los objetivos, el aprovechamiento de la tecnología, nuevos esquemas de negocio para la prestación de ese servicio público regulado. Precisa bien el alcance, pero incorpora una serie de figuras. Se habla del administrador del mercado mayorista, del ente operador del mercado, del agente de mercado eléctrico nacional, del operador del sistema, pero también formaliza un lenguaje que vamos a tener que articular, que es la presencia de un mercado mayorista, la presencia de un mercado eléctrico nacional, la presencia de un mercado eléctrico regional y de un mercado ocasional nacional. Me parece que en esa misma línea el proyecto plantea la necesidad de empujar un cambio en la gobernanza. Se habla del fortalecimiento de la rectoría del Ministerio de Ambiente y Energía, que tiene un rol protagónico, como decía don Ronnie al inicio, bajo un concepto dinámico e integrado de planificación que va más allá de la generación, de la vinculación y relación entre el MINAE como rector y el operador del sistema. Y en este campo, como bien señaló don Ronnie al inicio, probablemente el mayor desafío que enfrenta desde la rectoría está relacionado con el desarrollo de capacidades institucionales, su financiamiento en lo esencial. Y por último, yo dejaría posicionado un par de ideas que me parece que es importante trabajarlas en la discusión. Es precisar muy bien, comparto con don Mario Alvarado cuando hablaba de precisar los roles de todos los actores, pero aquí me circunscribo específicamente a enfocarnos en diferenciar y precisar muy bien los roles tanto del ente regulador como el ente rector. Me parece que eso se puede hacer en el marco de un proceso de coordinación interinstitucional, amparados precisamente al principio regulatorio de transparencia y de coordinación. Y creo que con esto finalizo. A mí me parece que este proyecto de ley nos abre un espacio propicio para discutir una serie de temas que podrían llevarnos a la transformación de la estructura del mercado. Y finalmente, en lo que corresponde a la autoridad reguladora, decirles que independientemente de este proyecto de ley, ya de por sí la autoridad reguladora tiene la responsabilidad de avanzar con o sin este proyecto de ley en el desarrollo de instrumentos regulatorios habilitantes del cambio tecnológico, que brinde señales flexibles, que promuevan la transformación y el posicionamiento del ahorro, la eficiencia y la competitividad como principios orientadores del cambio del sistema. Muchísimas gracias, don Mario. Pues como vemos, hay ya alguna lista de temas ahí que
pues pareciera importante precisar. Hay una consulta de acuerdo a los comentarios que hicieran don Marco y don Alan, pues se interpreta que el crecimiento de la demanda y la tensión, digámoslo así, de ese crecimiento futuro en infraestructura necesariamente va a aumentar las tarifas eléctricas. ¿Es esa la idea de don Alan o don Marco cuando hablaron de servicios auxiliares y de que pues alguien va a tener que pagar esa inversión en las redes? Hola. No necesariamente si se hace de manera responsable, ¿verdad? Lo que sucede hoy en día es que existen los costos de los generadores, de los transmisores, distribuidores y en general de todos los agentes ya tienen un costo X determinado. El tema es quién paga esos costos X, es lo que puede variar eventualmente con el reconocimiento, la monetización de algunos servicios. Entonces, el costo es el mismo. El tema es quién paga los diferentes componentes de ese costo. Yo creo que eso podría variar con la ley. No estoy diciendo que el monto X del costo total del sistema va a aumentar, sino la distribución de quién paga esos costos puede variar. Eso es diferente a un aumento tarifario. Yo me referí también a la parte de la movilidad eléctrica y me refiero a los buses. Obviamente, si a los buses que se van a adquirir se le dota de una serie de elementos adicionales como Wi-Fi, aire acondicionado, todas estas cosas que se requieren, porque también se pretende que con la movilidad eléctrica mucha gente deje su vehículo en la casa y viaje a un bus, y para eso hay que darle un servicio y calidad. Bueno, el pasaje del bus va a cargar, en este caso, la tarifa, pero sí habrá que hacer infraestructura electrónica en la red para poder controlar una serie de eventos que se van a dar. Pues alguien tiene que pagar eso y probablemente eso se vaya a la tarifa eléctrica. Mi lectura, no estoy a cargo de las distribuidoras, pero es mi lectura. Mi lectura es que vamos a tener en la proyección de mercado que se valora en el proyecto ley, lo que vamos a tener es una demanda incrementada y por tanto habrá que atenderla con una oferta incrementada. Eso no implica un crecimiento en los precios. Es más, podría yo pensar que podríamos estar ante una disminución en los precios, porque tenemos una plataforma ya establecida a nivel de la distribución y comercialización de esa energía, y lo que tenemos que hacer es robustecer esa plataforma con esa demanda incrementada, que es muy importante para el país, porque estamos pasando de una situación, digamos, carbonizada actualmente con una matriz de 2/3 de combustibles a una matriz descarbonizada con preponderancia de energías renovables. Pero ese aumento en la, digamos, infraestructura para tenerlo también implica que va a haber más ingresos tarifarios para poder hacer ese desarrollo. O sea, yo lo que veo es una situación muy positiva en la medida en que podamos incrementar la demanda eléctrica, podamos incrementar esa oferta con energías renovables y podamos atender esas posibilidades de expansión que requiere el país. No sé si don Mario Mora quiere referirse a este tema puntual. Sí, gracias, Carlos. Vamos a ver, yo creo que el sistema tiene dos grandes desafíos, ¿verdad? Por un lado, optimizar la capacidad instalada que tenemos hoy, pública y privada. Me parece que ahí hay un espacio interesante de aprovechamiento para la transformación del sistema. Y por otro lado, a mí me parece que hay que asegurarnos que tanto en el desarrollo del marco legal, tanto en la formulación de nuevas políticas públicas, en el desarrollo de instrumentos regulatorios que le corresponde a la autoridad reguladora, pero especialmente desde el modelo de negocio que tienen que empujar las empresas distribuidoras, el gran desafío es cómo posicionar el tema de la eficiencia, del ahorro energético y de la competencia o la competitividad como principios orientadores de esta modernización del sistema eléctrico
Comparto con don Alan cuando habla de que desde la regulación que hacemos desde la autoridad reguladora, tanto regulación económica como de la calidad, especialmente en regulación de la calidad, tenemos que empezar a movernos hacia un concepto amplio que trasciende la calidad del producto para poder incorporar aspectos asociados a la prestación de servicio y especialmente a la satisfacción de servicio al cliente. Yo creo que el gran desafío que enfrentamos desde la autoridad reguladora es poder seguir brindando señales oportunas para promover cambios que desde la política regulatoria estimulen el posicionamiento de señales oportunas, flexibles, habilitadoras del cambio tecnológico, sin renunciar a dos aspectos que son relevantes. Un sistema que es casi 100% renovable, pero que nunca abandonó el tema de la solidaridad y la igualdad en la prestación. Gracias. Sobre este tema de la solidaridad hay una pregunta. Dice así, en cuanto a la solidaridad del sistema eléctrico que ha caracterizado al país, los consumidores residenciales representan el 40% del consumo eléctrico. ¿Qué opciones de compra quedan para este sector? No sé quién quisiera abordar esta pregunta. Adelante, Mario. El modelo eléctrico que está presentando como propuesta el Poder Ejecutivo, digamos, no está cambiando la atención de los consumidores residenciales. Me parece, y salvo la mejor lectura que tengan los contertulios, me parece que la atención de los consumidores residenciales seguirá siendo responsabilidad de las distribuidoras. Y creo que han hecho un gran trabajo en esa labor. El punto no está en el cambio en esta propuesta, es cómo atenderlos bajo esquemas competitivos que permitan derivar precios mejores para los usuarios finales, tanto en el sector residencial como en los otros sectores comercial, industrial, general, etcétera. Gracias, don Mario. Hay otra pregunta aquí para don Marco y don Alan. Dice, ¿puede afectar la fuga de grandes consumidores hacia contratos bilaterales la tarifa de los demás usuarios bajo este nuevo esquema? Bueno, al final la base instalada seguiría siendo la misma y si tenemos fuga en ventas, por supuesto que la unidad vendida aumentaría. Sin embargo, recuerden que nosotros estamos apostando a varias cosas. Una es un crecimiento, una disrupción tecnológica en la parte de la demanda que aumentaría el consumo de electricidad, por ejemplo, y lo otro es que esos contratos bilaterales carecen de firmeza, lo cual el ICE puede aportar por sus plantas firmes que posee. Entonces yo no veo una amenaza o un riesgo alto de que la tarifa le aumente a los consumidores, digámoslo así, regulados o los que carecen de escala para hacer contratos bilaterales. Eso es algo que pues nos tocará a las empresas distribuidoras resguardar por el bien común. Bueno, en Costa Rica siempre ha prevalecido la idea de la solidaridad tarifaria. Tiene que haber digamos, una visión totalmente donde la gente más necesitada o debilitada económicamente pueda tener siempre un subsidio, o sea, de alguna manera que pueda ser protegida. Esa política se tendrá que mantener siempre. Y no creo yo conveniente que cuando se dé algún evento de estos, una empresa pueda perder un cliente grande y que eso pueda prácticamente trasladarse una carga para una persona, un abonado independiente, o sea, sencillo. Pues yo creo que eso hay que evitarlo, si se pudiera dar. Sí, muchas gracias. Quiero agregar algo y es que ya hoy está sucediendo eso. A ver, ya hay muchos ingresos que no llegan, por ejemplo, a las empresas distribuidoras justamente por la, ¿cómo se llama?, generación distribuida. Sin embargo, nosotros no podemos decir que la tecnología tiene la culpa de una reducción en los ingresos. Más bien, nosotros tenemos que transformarnos para poder tomar las oportunidades que eso nos brinda. Por ejemplo, en vez de invertir en plantas de generación, pues podemos invertir en mejores redes y mejores servicios, mejorar la atención al cliente, etcétera,
para que de esta manera pues la gente decida permanecer con la empresa eléctrica. Yo creo que esto pues le mete un poquito de presión a la empresa para modernizarse y transformarse hacia las nuevas necesidades de las personas. Y yo creo que esto es un paso necesario para poder tener una mayor competitividad y que el país al final pueda hacer una mayor atracción de inversión que a la postre beneficiaría a toda la población también. Muchas gracias, don Marco. Tenemos varias preguntas con respecto al ente operador del sistema y el operador de mercado. Dice qué opinión le merece que el OS y OM quede a cargo del MINAE. Luego, usualmente en los mercados internacionales, un mismo ente hace la función de operador del sistema y operador del mercado. Sin embargo, aquí vemos tres entidades: ente operador del sistema, ente operador del mercado y autoridad del mercado. ¿Podrían aclarar esto? Y la tercera relacionada es, ¿estarían de acuerdo en que el ente operador del sistema tenga una junta directiva con participación de los actores y los actores en el sistema eléctrico nacional y de los consumidores? Por ejemplo, la Cámara de Industrias de Costa Rica en esa junta directiva. Adelante, don Alan. Bueno, se pueden referir todos a esta pregunta, pues, que está aquí vamos a andar repetida. por la orilla, no meternos muy adentro, porque en este momento estamos empezando. Yo pienso que la concentración, digamos, de autoridad, podría generar algo, digamos, una dificultad para gobernar en un país donde cualquier decisión que se tome descentralizada en el Poder Ejecutivo pueda generar acciones de cuestionamiento en gremios y en actores del sector. Es un país de delicados usuarios y que hay que saber manejar el asunto. Si se concentra mucho el poder político, hay una incertidumbre a largo plazo, nadie sabe quién va a quedar en el gobierno. Esas cosas hay que preverlas por razones obvias. Usted no puede hacer leyes que vayan a quedar eternamente amarradas a un concepto. Yo he pensado y he hablado con algunos diputados que me parece a mí que si se va a hacer algún tipo de organización que es la que va a administrar todo digamos, el sector, la operación del sistema, la planificación del sistema, o todo lo que tenga que ver con esta actividad que antes estaba haciendo el ICE, yo recomendé hacer una especie de empresa pública creada por ley, en donde los actores eran un representante del ICE y Fuerza y Luz, un representante de las empresas municipales, de las cooperativas, de ACOPE, de la Cámara de Industrias y el MINAE, que ese sería el rector, sería el agente, el ministro o su designado, el encargado de dirigir esta empresa. Eso le daría más, digamos, actividad, interacción, de diálogo, de hablar y también de tranquilidad a los sectores que se puedan sentir amenazados con expectativas de mediano, largo plazo, porque yo le voy a decir, si usted no sabe quién va a quedar en el gobierno, no podemos dejar tanto poder concentrado en una organización de este tipo, ¿verdad? Porque preferiblemente el diálogo podría llevar a mejores resultados operativos, de planificación, de entendimiento. La pregunta tiene varias partes, o son varias preguntas, con respecto a si deberían ser una, dos o tres entes o organizaciones o como se llame. Eso depende del diseño que se establezca. En muchos de los mercados de América Latina existe solo un OSOM o un operador de sistema y un operador de mercado para digamos, para atender el despacho y el mercado propiamente dicho. Lo que se hace es que esta organización se funda como una entidad y se crean divisiones internas para que atiendan esos segmentos. Entonces, otra vez, es una cuestión de diseño organizacional.
yo tendería a pensar que es mejor una sola organización, porque me parece que puede tener incluso una reducción de costos importante, pero esos son parte de los elementos de mejora que se discutirán en la Asamblea Legislativa sobre este proyecto. Si debe estar en un ente o en un ministerio o ser una empresa separada, eso también depende mucho de la visión. Para este tipo de organizaciones, lo fundamental es que se garantice la independencia y la autonomía en su funcionamiento. Eso es fundamental. Entonces, es un tema a revisar en la propuesta del Ejecutivo en esa línea, porque hay que eliminar el efecto de ciclo político o la potencial captura de las autoridades de una organización que es eminentemente técnica, tanto en la parte eléctrica o energética como en la parte financiera y comercial. Entonces, este elemento digamos, de revisión es importante, también será elementos de mejora. Yo lo que puedo decir es que coincido mucho con lo que dice el presidente del CEDET en cuanto a su propuesta, pero otra vez son elementos que deberán discutirse y la idea es que tengan digamos, el mejor diseño posible, pero creo que el principio fundamental para una entidad de esta naturaleza es garantizar su independencia y su autonomía. Sí, gracias. Vamos a ver, la autoridad reguladora o desde la autoridad reguladora, tiene una responsabilidad fundamental y es que ser árbitro y ser el armonizador precisamente de intereses entre usuarios y prestadores. Y creo que desde ese punto de vista la autoridad reguladora está llamada a regular la prestación del servicio en los términos en que el marco legal vaya definiendo la estructuración del mercado. Right? Y a mí me parece que en este tema en específico, yo he participado en varias sesiones de trabajo que ha ido promoviendo el MINAE relacionadas precisamente en la valoración de lecciones aprendidas y de buenas prácticas a nivel internacional. Y mi recomendación es que se valoren cuáles de esas lecciones aprendidas y buenas prácticas es la que mejor se adapta al caso costarricense. Sin embargo, si hay un elemento regulatorio, y coincido con don Mario Alvarado, en el sentido de que independientemente de la figura jurídica por la que se opte desde la política pública para la construcción de esta nueva gobernanza, lo importante es resguardar el principio de autonomía en 3 dimensiones, que es técnica, administrativa y financiera. Muchas gracias, don Mario. Y don Mario y don Alan por sus respuestas. También tengo una pregunta, porque en el proyecto, en la Asamblea Legislativa está un proyecto de ley para permitir a los generadores privados la venta de electricidad al mercado eléctrico regional, el cual pues tiene un avance en su trámite muy importante. En el caso de este proyecto, ¿cómo visualizan ustedes si se lograra aprobar este proyecto y luego 2 años después entra a regir esta ley? Gracias, don Carlos. La razón por la cual se propuso ese proyecto, que es una propuesta del Poder Ejecutivo anterior y que se está discutiendo ahora en este periodo de gobierno, es porque hay una serie de activos energéticos con producción limpia y barata que están desconectados de la red. Y como dije en mi exposición previa, es una barbaridad, es un desperdicio, es un despropósito, es gravoso tener activos de esta forma, simplemente dejando agua y viento pasar y en el caso del viento particularmente dañándose esos equipos por la falta de uso. Los equipos de todo tipo se dañan si no se usan. A mí me parece incluso que la seguridad energética nacional de cualquier país y por supuesto el de Costa Rica es que esos activos estén disponibles cuando los usuarios los necesitan. Y dejándolos botados, porque no tienen otra alternativa, dejándolos botados para que se dañen, lo que tenemos es una pérdida en la seguridad energética nacional, porque cuando se ocupen
va a ser difícil que estén disponibles o no van a estar disponibles. Y reemplazándolos por equipos nuevos, vamos a tener que gastar una enorme cantidad de dinero por el desperdicio que hemos tenido. Entonces, con esa introducción, quiero decir que el proyecto que se discute en la Asamblea no tiene ningún problema, después de leer la propuesta de ley del gobierno, no tiene ningún problema en cuanto a que se establece ese marco de exportación para los actores que no son distintos a los actores que están propuestos en el proyecto de ley del Ejecutivo. Por tanto, más bien sería un avance que podría, digamos, facilitar la discusión del proyecto de ley del Ejecutivo, lo cual me parece que, por dicha, tiene un elemento de conjunción y es una relación biodinámica positiva. Además de eso, nos ha llamado la atención la discusión del proyecto de ley de exportaciones, porque a pesar de que se resolvieron la mayor parte de las preocupaciones, o todas, diría yo, de las personas que estaban interesadas en el proyecto, avanza con mucha lentitud. Entonces, es muy importante ver esta manifestación para ver qué podría uno pensar de la discusión del proyecto de ley de armonización eléctrica, que realmente es muy importante que este proyecto también avance pronto para poder tener la plataforma requerida en la medida en que podamos atender una economía descarbonizada a la mayor brevedad. Adelante, don Marco. Sí, muchas gracias. Respecto a las plantas desconectadas, algunas llevan casi 2 años ya desconectadas. En efecto, teníamos un vacío desde el punto de vista reglamentario o el reglamento de la ley 7200, en donde existen 2 maneras de contratar una planta privada. Una era haciendo un concurso para plantas nuevas o una extensión de contrato antes de que venciera el contrato original. Entonces, como habían plantas con meses o años desconectadas, pues ahí teníamos cierto vacío. Digamos, el Poder Ejecutivo, conociendo este problema, pues modificó ese reglamento, lo cual habilita a la institución ahora sí en ir y tocar la puerta a los generadores, cosa que ya hicimos, enviándoles cartas de interés para que se puedan volver a incorporar desde un punto de vista de eficiencia del sistema. Esto es que ya sea que los usuarios necesiten la energía o se puedan hacer negocios en el mercado eléctrico regional. Eso está ahí y vamos a seguir con ese proceso en paralelo con los esfuerzos que también está haciendo el sector a nivel legislativo. Muchas gracias. Hay una puntual aquí para el señor Mario Mora. Considero importante hacer la aclaración que la comercialización como concepto y actividad en la regulación vigente es muy diferente a la comercialización que se podría tener en un mercado regional. Hago esta aclaración porque dicha actividad debe ser formulada en la nueva ley en beneficio de todos los agentes del mercado. Es mi criterio que la comercialización actual es muy diferente a la que cabe en la nueva ley. ¿Qué opina al respecto? Sí, tal vez como parte de la presentación, lo que les estaba mencionando es que en el mercado nacional, ciertamente la comercialización de la electricidad por ley está a las 8 empresas distribuidoras. Cualquier cambio en ese sentido implica necesariamente que se haga desde esta nueva ley. Así es. Y hay otra aquí para don Mario Mora también que dice, ¿está lista la ARECEP para fiscalizar un mercado mayorista y de oportunidad? ¿Cómo se fijarían las tarifas a costo marginal y para consumos incrementales en pro de la descarbonización? ¿Se ha avanzado al respecto? Bueno, yo creo que conforme avance la discusión de este proyecto de ley y conforme se vayan materializando pues las decisiones sobre ese nuevo marco legal y la habilitación de nuevos actores y nuevas formas, le corresponde precisamente a la autoridad reguladora trabajar en el desarrollo de esos nuevos instrumentos. Nada más que en este momento, independientemente de los cambios que pueda traer esta ley, es importante señalar, como lo mencioné hace un rato, de que ya de por sí la autoridad reguladora tiene hoy la obligación de mejorar y modernizar los instrumentos regulatorios para dar señales que permitan habilitar el cambio tecnológico y desde ese contexto promover ciertamente señales de precios oportunos
en esa dirección. La autoridad reguladora le va a corresponder regular ese nuevo mercado que se vaya conformando y sin duda vamos a tener que desarrollar las capacidades para movernos en esa dirección. Gracias. Dice otra aquí para don Mario Mora. Es claro que en temas de competitividad a nivel centroamericano por la atracción de inversionistas, los costos de energía son un tema referencial. Con esta propuesta, ¿cuáles son las ventajas que se vislumbran? En resumen, con respecto a los costos tarifarios de los otros países centroamericanos y sobre todo la estabilidad de la tarifa. Bueno, es una gran pregunta porque precisamente parte de los cambios que se requiere impulsar dentro del marco legal tiene que ver con la forma en que tradicionalmente se ha planteado el proceso de fijaciones tarifarias. En el caso del marco regional o del funcionamiento del mercado regional, a mí me parece muy importante que podamos visualizar en este momento que las oportunidades que Costa Rica ha aprovechado haciendo la colocación de excedentes en el mercado regional y que sin duda ha generado un beneficio para el sistema como un todo, tiene que ver en este momento con los cambios que han ido adoptando algunos otros actores. Especialmente yo haría la referencia al impacto que va a tener en el mercado regional en la entrada en funcionamiento de alrededor de 1.800 megas de energía generada con gas natural, producto de las plantas que están siendo desarrolladas, bueno, ya en Panamá, Honduras, Nicaragua y El Salvador, que plantea para el caso costarricense hasta el riesgo de eventuales desplazamientos de demanda asociado al tema de costos, ¿verdad? Y creo que ahí entonces el gran desafío que tiene Costa Rica es anticiparse al aprovechamiento de los excedentes que ya hoy tenemos, de cómo optimizar la capacidad instalada que ya tenemos y de cómo anticiparse a algunos de esos efectos que van a provocar las decisiones de otros actores del mercado regional. Gracias, don Mario. Tengo muchas preguntas. Voy a ver si resumo algunas. Hay una puntual aquí, sería creo para don Marco y don Alan. Dice, hoy día si una empresa necesita servicio eléctrico no existente, el ICE otorga permiso para realizar la inversión, pero la infraestructura desarrollada se le dona al ICE, postería, transformadores, etcétera. ¿Podría esta ley contemplar que si bien se siga con esta práctica, el ICE reconozca al inversionista una compensación por la inversión realizada vía una tarifa preferencial? Sí, gracias. Bueno, ese tipo de cosas existen porque así lo establece la regulación, ¿verdad? Entonces, más bien, esa pregunta podría ser para don Mario, el tema de tarifas. Y definitivamente nosotros tenemos ciertas limitaciones de inversión que hacen más rápido para alguien hacer las obras y después que se le cedan al ICE, porque si no, el cliente tendría que hacerle operación y mantenimiento a eso y no creo que tengan una cuadrilla para ello. Esa es la lógica detrás, ¿verdad? Para hacerlo más rápido, porque si no tendría que entrar en una cola de inversiones que podría tardar un tiempo. Además, tenemos algunas inversiones que son consideradas no rentables, que no son cubiertas por la tarifa y por eso tenemos también a mucha gente sin electricidad hoy en día porque no pueden justamente hacer esa inversión. El tema tarifario lo dejo de lado para que tal vez lo comente don Mario. Don Alan primero y después don Mario. A mí me parece que algunos empresarios que van a instalarse en una región de la concesión de las empresas se ubica en un punto donde no hay red, donde no hay trifásico. Me parece a mí que la inversión que puedan estar haciendo ellos es para beneficio de ellos. Y nosotros hemos visto con mucha alegría ese esfuerzo que hacen. La empresa se encargará posteriormente de darle mantenimiento, de garantizarle que su obra que ha donado a la empresa se incorpore y posteriormente la tarifa está aprobada para la empresa distribuidora, le permite a la empresa darle mantenimiento, no sé por cuántos años. O sea, me parece a mí que esta manera de apoyar a la empresa distribuidora es una buena manera en que los empresarios puedan
trabajar conjuntamente con las empresas y colaborar también en esas aperturas a veces de zonas donde no hay red. Y tal vez dos comentarios. Yo creo que uno de los grandes desafíos, ahora que don Alan planteaba de la importancia de la movilidad eléctrica, es precisamente que la ley 95/18 establece y le da potestades a las 8 empresas distribuidoras para trabajar en alianzas público-privadas, y eso es parte de un modelo de negocio que tiene que ser desarrollado por cada una de las empresas, dependiendo del giro de negocio y como quiera materializarlo. A nivel regulatorio, el cuidado que hemos tenido y que tenemos en la autoridad reguladora para el tratamiento de activos donados es básicamente un tratamiento regulatorio, ¿verdad? Es decir, son activos que no pueden pasar directamente a la base tarifaria porque tienen características distintas. Pero bueno, a mí me parece que el modelo de negocios y la forma en que cada una de las empresas entre a el abordaje de algunos de esos temas nuevos pasa también por el aprovechamiento de algunas de esas señales tarifarias que nosotros podamos dar. Es decir, la posibilidad de que podamos fijar tarifas tope, tarifa en bandas. Esos son mecanismos que van precisamente para que la empresa o las empresas tengan la flexibilidad para acordar con sus usuarios en las características que lo contemplen algunos tratamientos diferenciados, ajustados obviamente a su modelo de negocio. Pero digamos, me parece que el poder dar señales tarifarias flexibles podría ser un mecanismo que las empresas distribuidoras pueden aprovechar para que su gestión de su modelo de negocio lo hagan ellos. Siguiendo con don Mario, creo, dice, siendo la eficiencia energética un aspecto clave en la ruta de la descarbonización, ¿se piensa mantener la tarifa TMTB dentro del pliego tarifario? ¿Se visualizan nuevos incentivos que premien los esfuerzos de la industria en materia de eficiencia energética? ¿Cómo protege esta propuesta de ley a los grandes consumidores de este país en cualquier segmento, tanto media tensión B como alta tensión? Bueno, vamos a ver, el proceso de incorporación de la tarifa TMTB en los pliegos tarifarios en un segundo momento se origina precisamente por petición de las partes, ¿verdad? Es decir, en este momento 5 de las 8 empresas distribuidoras en sus peticiones tarifarias ordinarias plantearon la incorporación de la tarifa TMTB después de un paso previo de una política pública que se había dictado de formalizarla de manera general para las 8 empresas a partir del aprovechamiento de la colocación de excedentes en el mercado regional. Ese mecanismo en su momento no funcionó y fue precisamente a solicitud de las empresas eléctricas que se fue habilitando en sus pliegos tarifarios esa tarifa TMTB. Creo que mucho depende, digamos, de la capacidad que tengan incluso las mismas empresas eléctricas hasta de proponer ajustes futuros a ese mecanismo. Al día de hoy, como les menciono, está formalizada en 5 de las 8 empresas, está establecida para atender básicamente las necesidades de los grandes consumidores, de las empresas certificadas bajo la norma internacional 50.001 para todas. Y en el caso específico de CNFL, el descriptor establece que aplica también para consumos descarbonizantes. Me parece que ahí surgen algunos elementos que podrían irse generalizando en el tiempo, sea porque la autoridad reguladora pueda actuar o eventualmente porque las mismas empresas puedan solicitar algún cambio en el descriptor de esa tarifa. Muchas gracias. Don Marco Acuña, ¿quiere opinar sobre este tema? Bueno, nosotros en el ICE y también en Fuerza y Luz vemos esta tarifa como una posibilidad de que los clientes obtengan pues un beneficio por la escala de consumo, por un lado, ¿verdad? Y por el otro lado también desde el punto de vista de eficiencia energética. Así que nosotros pues seguiremos impulsando esa diferenciación por el beneficio de la productividad del país. Y yo creería que está en nosotros mismos determinar el que esta tarifa tenga riesgo o no, o si el sistema permite nuevas tarifas, ¿verdad? Ahora,
Con una entrada de una ley como esta, para un gran consumidor existen dos opciones: o mantener el contrato de suministro con la empresa distribuidora y no preocuparse de nada porque está cómodo con la tarifa, o establecer relación comercial con alguien más para poder tener un monómico mucho más bajo. Ya esto dependerá del análisis de cada uno de los consumidores. Yo no veo un riesgo mayor porque esto suceda, sino que eso dependerá del análisis de riesgo que haga cada uno de los clientes. Muy bien, ya el tiempo se nos está agotando y tengo una última pregunta. ¿Se podría esperar que con la implementación de este proyecto de ley las tarifas de electricidad disminuyan? ¿Por qué? Lo dejo a quienes quieren opinar sobre esta última pregunta. Gracias. Vamos a ver, el proyecto de ley plantea una transformación del sector eléctrico, especialmente, como vimos en la presentación, enfocado hacia la competitividad y hacia la reducción de tarifas. Tenemos muchos años de tener el modelo que se mantiene vigente. Tenemos un desafío de incorporar en la matriz energética 2, 3 o más veces la generación que actualmente tenemos instalada, y tenemos que proponer formas en donde eso sea realizable para poder atender el desafío de la economía descarbonizada. Entonces, la competitividad va a poder distribuir mejor dentro de los diferentes actores los costos. Entonces, ese es un elemento positivo de este proyecto de ley y que de una u otra forma va a resolver ese desafío. Sin embargo, requiere, por supuesto, toda la regulación correspondiente para que se elimine cualquier efecto problemático de un desperfecto de mercado. Pero definitivamente lo que hemos visto en otras partes ha funcionado en la medida en que la competitividad se incluye. Ahora, a veces tenemos situaciones accidentadas, como la que estamos viendo ahora en Europa. Lo que pasa es que en Europa lo que tenemos es básicamente una guerra en el sector de energía. Estamos en una coyuntura especial, entonces tenemos valores absolutamente desenfocados. Pero en general, un trabajo de competitividad puede mejorar mucho la forma en que se le brinda al sector consumidor las tarifas que van a recibir. Muchas gracias y les vamos a dar un minuto de cierre a don Mario Mora, a don Alan Benavides y a don Marco Acuña. Empezamos en ese orden. No, más bien muchas gracias, Carlos, a la Cámara de Industrias por abrir este espacio de reflexión. Creo que se trata de un proceso de cambio y de innovación tecnológica que está transformando el funcionamiento diario de los modelos eléctricos y de los mercados energéticos tradicionales. Así que el gran desafío que tenemos como país es tener presente que la tecnología está determinando las características que tenga el marco legal, las características que tengan las nuevas políticas públicas, las características que tengan los nuevos instrumentos regulatorios y además las características de estos nuevos modelos de negocios que deben orientar el trabajo de los prestadores. Lo cierto, cerrando, es que los usuarios empoderados son una voz que desde la demanda son los que están provocando además cambios adicionales que en el pasado no estaban puestos sobre la mesa, y creo que ese es el gran desafío que tenemos. Para seguir con la misma réplica, habemos lugares en el país que tenemos 120 años de estar en el sistema eléctrico, otros 70. Eso es una lucha, digamos, digamos, de la sociedad costarricense. Pero yo no quiero dejar de replicar sobre el mismo tema. Si bien es cierto, se ha tardado tanto en desarrollar un músculo nacional que ha cubierto el 90%, 99% del país, la misión de las empresas distribuidoras y eléctricas del país no es solo eso, no es electrificar. Hoy en día es llevar a esos lugares las redes de fibra óptica con la modernidad del caso y hacer que los pueblos de Costa Rica se informen a través de la internet y a través de todos estos instrumentos electrónicos modernos de todo lo que está pasando en el mundo. Que sean las escuelas, los colegios, las universidades, la industria, el comercio, que tenga acceso a la electricidad y a la internet para que puedan realmente contar con
con los elementos necesarios para romper todas las barreras del desarrollo y alcanzar grandes niveles económicos y al fin y al cabo, esa es nuestra misión como empresas distribuidoras. Esa es la misión más clara y contundente que tenemos que cumplir. Muchas gracias de nuevo por la invitación. Y bueno, para cerrar, uno cuando ya está en un entorno en que han cambiado muchas cosas, uno puede tomar dos vías, o no hacer nada o hacer algo. Y cuando usted decide no hacer nada, pues todo continúa tal cual. Pero cuando decide hacer algo, entonces hay que decir qué hacer. Yo creo que estamos muy claros acá, después de escuchar a todas las personas que están en este foro, de que hay que hacer algo. El qué es una vía que se puso sobre la mesa, que es a través de una ley de armonización. ¿Y por qué creo yo que todo el mundo piensa que hay que hacer algo? Porque simplemente la tecnología no espera. Los clientes están demandando nuevos servicios y tienen nuevas necesidades. Y también hay diferentes sectores que pueden proveer nuevos servicios para satisfacer esas necesidades. Como lo dice don Alan, también el cumplimiento de la electrificación del país ya es un check que tenemos, la descarbonización de la matriz eléctrica es un check también, y estamos en otro nivel desde el punto de vista de países en vías de desarrollo, e incluso somos un país referente a nivel mundial que tenemos que seguir a la siguiente etapa, que significa electrificar la economía y tener a una población totalmente conectada. Entonces ahí, don Alan, gracias ahí por recordarme ese tema tan relevante. Tenemos otras misiones también. Entonces la participación de otros actores en el sector eléctrico no representa para nosotros una amenaza siempre y cuando se respeten la regulación y se respeten los intereses de los clientes mismos del instituto y por supuesto de la colectividad. Así que no tenemos ningún problema en poder transformarnos para poder crecer como sociedad a un marco legal moderno que permita preparar al país para lo que viene en las próximas 2 décadas, por ejemplo. Muchas gracias. Muchísimas gracias a todos por esta gran oportunidad. Pues estamos en un país que nos damos el lujo de tener estas discusiones de forma abierta y ir construyendo sobre lo que ya hoy tenemos. Muchas gracias por su participación y muchas gracias pues a todos los que han estado conectados para este panel.